la escritura. Nada más antes de que comencemos con esto, quiero dar unas pequeñas clarificaciones. Sí es un pasaje bastante complicado, ¿ok? Sí hay diversas posturas. Yo voy a mencionar muy rápidamente otras dos posturas, pero si les soy bien honesto, voy a concentrarme más en exponer la postura que yo tengo ahorita, ¿sí? Y lo que quiero que nos concentremos también no solamente es en ver exactamente qué significa el pasaje en este momento, sino que nos demos cuenta que la forma en la que funcionaba el mundo en este momento también es la forma en la que funciona el mundo el día de hoy, ¿sí? Entonces, la razón por la cual Dios coloca esto no es para que tú y yo tengamos solamente una historia de lo que sucedió antes del diluvio, sino es para que nosotros tengamos un entendimiento de la forma en la que funciona el mundo en el que vivimos, ¿sí? Un mundo que ciertamente tiene seres celestiales que van y como que irrumpen en él y empiezan a estar, podríamos decir nosotros, moviendo este mundo de una cierta forma, a seguir la forma en la que ellos están, que la forma en la que ellos están es ir en contra de Dios, ¿sí? Entonces, nada más quiero que notemos eso y que durante todo el estudio siempre nos concentremos en esto, ¿no? En observar que es algo también muy presente el día de hoy, ¿sí? Chequen, vamos a leer el versículo 1 al versículo 4 de Génesis 6. Génesis 6, versículo 1 dice, voy a leer en la Biblia de las Américas, la NBLA, ¿ok? Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, vayan anotándola, conforme vamos progresando, ¿va? Pero bueno, comenzamos. En este pasaje, eh, nosotros observamos de aquí y de hecho hasta el versículo 8, que es la siguiente sección, observamos el preludio de lo que va a ser el diluvio. El diluvio que es este juicio de parte de Dios en el cual busca erradicar toda la vida que hay en la tierra, tiene una razón de ser. Y esa razón se observa en estos versículos. Entonces, todos estos versículos, del versículo 1 al versículo 8, se concentran en observar cómo ha llegado a ser el mal tan grande que la tierra tiene que ser juzgada y tienen que ser borrados todos los hombres. ¿Cómo ha llegado a ser tan grande el mal? ¿Sí? Y noten entonces la importancia de esta pregunta. ¿Cómo llegó a ser tan mal el mal en los días de Noé? Para nosotros la pregunta presente, ¿cómo ha llegado a ser tan grande el mal el día de hoy? ¿Sí? Noten que nos está mostrando este pasaje y el pasaje siguiente, realidades que tienen que impactar la forma en la que concebimos nosotros el origen del mal, ¿sí? Y esto va a ser como un espejo que nos muestra cuál es la condición en la que estamos nosotros el día de hoy, ¿sí? El día de hoy no hay diluvio, amigos. El día de hoy no hay diluvio, pero no es porque no haya una razón para que exista. O sea, no es como que Dios diga, todavía no están tan mal como para que los juzgue como los juzgué en ese momento, ¿sí? No es por eso. Es porque Dios hizo un pacto en el que prometió que no iba a realizar un diluvio. Pero ahorita nos encontramos en un nivel de maldad que es como en el día como en el día de Noé, ¿sí? Nos hemos encontrado así por miles de años. El mal ha permanecido en la tierra todo el tiempo. Y este pasaje quiere mostrarnos cómo surge este mal, ¿sí? Ahora, preguntándonos esto, ¿cómo surge el mal? Podríamos llegar nosotros rápidamente a una primera respuesta.
Y podríamos decir, la maldad surge del interior del corazón de los hombres. Y entonces, entre más hombres haya, más maldad va a haber. Y tendríamos razón. Eso es una respuesta completamente correcta, ¿sí? Y eso es una respuesta que también vamos a observar nosotros, pero hasta la siguiente sesión, ¿sí? Cuando veamos el versículo 5 al versículo 8. Pero aquí quiero que noten que nos da una segunda razón. No solamente es por la multiplicación de los hombres que tienen maldad en su interior, ¿sí? Hay una segunda razón, ¿ok? ¿Cuál es esa segunda razón? La segunda razón, la que vamos a observar el día de hoy, es que hay seres espirituales o celestiales que están buscando la multiplicación del mal en esta tierra, ¿sí? El mal, ojo, porque no quiero que se malinterprete, sí está en el corazón de los hombres y sí surge del corazón de los hombres, ¿sí? Se nos dice en la Escritura, en Primera de Reyes, por ejemplo, capítulo 8, versículo 46, dice, no hay hombre que no peque, ¿sí? El mal está en el corazón de los hombres. Jesucristo dijo, del corazón surgen y empieza a nombrar una gran cantidad de males del corazón del hombre, ¿sí? Pero a veces se nos olvida, también surgen de seres celestiales y tenemos que recordar nosotros eso y atribuirle su lugar a los dos, ¿ok? Tenemos que recordar nosotros, en el jardín del Edén se encontró Satanás y él estaba tentando y él sigue obrando el día de hoy como el príncipe de la potestad del aire, el rey de este siglo, que eso está haciendo referencia a que obra el día de hoy y está trayendo a las personas a su corriente. Y junto con él, los demás ángeles caídos, que se nos muestra que son reales. Y aun si no los observamos en este pasaje, los podemos observar claramente en Judas, los podemos observar claramente en Efesios capítulo 6, ¿sí? Los podemos observar claramente como seres que están trabajando para colocar tentaciones, deidades para que sean idólatras las personas, ¿sí? Y están propagando el mal, ¿ok? Entonces, nótese que ahí ya tenemos entonces dos respuestas. La respuesta de estos 4 versículos va a ser que hay seres celestiales que propagan el mal, ¿sí? Aunque sea desde la postura que yo voy a estar observando, ¿ok? Y esos seres, ¿cómo los podemos observar en este pasaje? Vamos a observar nosotros los versículos con detalle y vamos a ver dónde es que aparecen, ¿ok? Chequen. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando los hombres, ahí está haciendo referencia a la humanidad, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ok, noten que este pasaje está colocando un tiempo cuando comenzaron a multiplicarse los hombres, que está haciendo referencia a cuando la humanidad empezó a expandirse, cuando la humanidad empezó a crecer, ¿sí? Desde ese mismo tiempo en el que la humanidad estaba multiplicándose, en ese momento es que surgen unos personajes llamados los hijos de Dios, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios van y toman mujeres. Entonces noten que aquí lo principal es que podemos contestar exactamente quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y nada más para que tengamos bien completa la respuesta, esta parte de los hijos de Dios es una frase hebrea que es los hijos de Elohim, ¿ok? Que esa es la palabra que está ahí en el lugar de Dios. Tenemos que recordar, hay una gran cantidad de palabras que se traducen como Dios, ¿sí? Aquí la palabra es Elohim, los hijos de Dios, que está haciendo referencia entonces a un término de a- aquellos que vienen de esta deidad, Dios, ¿ok? Ahora, ¿cómo respondemos nosotros esto? Les digo, básicamente hay 3 posturas
que podríamos decir nosotros que tienen algún respaldo, ¿ok? 3 posturas para responder esto. Vamos a responderlo, en este caso, rápidamente. La verdad es que valdría la pena hacer un estudio completo de cada una, pero por ahorita nada más vamos a concentrarnos en definir un poco las primeras 2 y la 3 es la que vamos a observar, ¿ok? Se las paso por escrito. La primera postura podríamos llamarla nosotros la postura setita, ¿ok? Y esta lo que está haciendo básicamente es que está diciendo que los hijos de Dios son los descendientes de Set, que venían en el capítulo pasado. Si se acuerdan, en el capítulo pasado se observa que los descendientes de Set empezaron a adorar a Dios y eso los definía a ellos, ¿no? Entonces esta postura está diciendo, estos hombres, los hijos de Dios, eran aquellos que se dedicaban a adorar a Dios y que empiezan a tomar hijas de los descendientes del otro lado, ¿no? Los descendientes de Caín, ¿sí? Empiezan a tomar hijas de aquellos que están yendo en contra de Dios. ¿Qué surge de eso? Surge que como es una buena familia con una mala familia, la maldad corrompe y entonces los descendientes que surgen de todo esto se inclinan cada vez más al mal y entonces el mundo se olvida por completo de Dios. ¿Sí? Tiene algunos buenos atributos esta postura, como por ejemplo el hecho de que continúa del capítulo pasado y une la idea de los hijos de Set con los hijos de Dios, ¿no? Pero también tiene algunas ciertas debilidades, como por ejemplo que en el versículo 1 se comentaba el tiempo que les comenté ahorita, ¿no? El tiempo es cuando los hijos comenzaron cuando los hombres, perdón, comenzaron a multiplicarse. Entonces no necesariamente nos está hablando acerca después de que surgió estos hijos de Set que ya observamos que adoraron a Dios, sino desde que empezó a tener hijos, en este caso Set y Caín, ¿sí? No después de las generaciones que se observaron en el capítulo pasado, ¿sí? Entonces, se observa en este caso que no se está colocando bien un tiempo definido, entonces no necesariamente va a ser ahí, va a ser ellos, ¿no? Una segunda postura también que podemos observar nosotros, es la postura moderna. Y en esta postura moderna, lo que hace es que se asume que este término hijos de Dios hace referencia a gobernantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma en la que se le podría decir a los gobernantes. Como son los gobernantes, se pensaba, descendientes de deidades, en el tiempo se pensaba, entonces esto está haciendo referencia a esos gobernantes, ¿sí? Y la tercera postura, que es la que vamos a observar ya con detalle, es la postura de los ángeles caídos, la postura de los ángeles caídos, que esta tiene muchas cosas a su favor, como por ejemplo que es la interpretación más antigua que se ha dado, ¿no? Es una interpretación que tiene respaldo de documentos judíos, como por ejemplo Primera de Enoc, que no es un documento bíblico, ojo, es un documento de maestros judíos que explica de la forma de la forma de esta postura todo, ¿no? Entonces, dicen dentro de esta postura tanto en estos escritos judíos como en escritos cristianos, por ejemplo, el de Justín Mártir, que se llama el Dial, se observa que los hijos de Dios está haciendo referencia a ángeles, ángeles que abandonan su lugar celestial y vienen a procrear con mujeres. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión? Porque a nosotros nos interesa más ser bíblicos que estar siguiendo alguna postura, no importa qué tan antigua sea, ¿sí? Lo que nos importa es la palabra, ¿no? Y una de las formas en las que podemos llegar a esta interpretación es observando cómo es que se usa este término hijos de Dios en el resto de la escritura. Que eso es bien importante. Si tú quieres saber el significado de alguna palabra de la escritura, lo mejor que puedes hacer es leer cada una de las veces que se ocupa para observar de acuerdo al contexto de qué se está hablando, ¿sí? Es incluso mejor que un diccionario, hermanos, que un diccionario bíblico. Es mejor agarrar la palabra y observarla en todos los pasajes que la ocupa, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer eso con algunos, ¿ok?
Esta palabra aparece, por ejemplo, en escritos, en versículos del libro de Job. Por ejemplo, voy a estarles pasando aquí todos los versículos porque la verdad es que son varios, entonces va a ser más rápido que se los envíe. De todos modos, ustedes pueden anotarlo y pueden buscarlo también si quieren. Va. En Job, capítulo 1, versículo 6, aparece también este término. Chequen. Dice, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Ok, noten, aquí está haciendo referencia muy claramente a los ángeles. Está haciendo referencia a que Dios en el cielo, delante de su trono, tiene, podríamos llamarle nosotros, unas ciertas juntas en las cuales se acercan todos los ángeles para dar el reporte de lo que ha estado pasando. Y en este caso, en uno de ellos, o aunque sea uno que solía ser uno de ellos, es Satanás, ¿sí? Y Satanás se acerca y también tiene que dar su reporte, ¿sí? Entonces, este término aquí se está utilizando claramente para seres celestiales. Se ocupa igualmente en el capítulo 2 y se ocupa también cuando Dios le habla a Job en Job capítulo 38. Chequen. Job capítulo 38. Les leo dos versículos de ahí. Job 38, versículo 4 y versículo 7. ¿Ok? Ahí le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Ese nada más es para que tengan el contexto, ¿ok? Pero ahora en el 7 es donde hace la mención. Cuando estaba haciendo los cimientos de la tierra, dice el versículo 7, fue también cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Está diciendo, cuando era la creación, los ángeles estaban gritando de gozo, ¿sí? Y los llama ahí hijos de Dios, ¿sí? Entonces no está haciendo ahí referencia a hombres, porque los hombres todavía no habían sido creados, porque estaba siendo creada la tierra, ¿no? Está haciendo referencia a seres celestiales, los ángeles, ¿sí? Y otro pasaje que nos ayuda también mucho a esto es cuando observamos una frase similar, porque si notan, no son muchas las veces que aparece hijos de Elohim, pero también hay otra frase en la palabra muy cercana que es hijos de él. Una disculpa, creo que lo modificó aquí. Hijos de él. Ok, es hijos de él, porque no estoy logrando escribirlo sin que me lo corrija. Pero bueno, hijos de él es otro término para Dios, como Elohim, pero ese término es un poquito más corto, él, ¿sí? Y en este se ocupa en varios pasajes también. Uno de los que vale la pena destacar ahorita, por ejemplo, es el Salmo 82. En el Salmo 82, nosotros observamos que se mencionan a los hijos de él, ¿sí? Y se muestra muy claramente que también son seres celestiales, ¿sí? Les voy a mostrar unos versículos ahí del Salmo 82. En el Salmo 82 dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Pasamos al versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, que esa es la frase que le estoy mostrando ahorita, no hijos de Él. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Entonces, nótese, no está hablando acerca de hombres, porque hay algo raro ahí, ¿no? Van a morir como hombres, ¿sí? Pero son hijos de él, hijos del Altísimo, ¿no? Entonces, noten, está haciendo referencia también aquí a seres celestiales, ¿ok? Y entonces llegamos nosotros a algo bastante extraño, porque estamos viendo entonces en Génesis 6 que ángeles lo que sucedió con ellos fue que empezaron a observar a mujeres y las tomaron, tuvieron relaciones con ellas y procrearon hijos.
¿sí? Y ahí surgen una gran cantidad de preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Como por ejemplo, ¿pueden acaso tener relaciones los ángeles? ¿Sí? En este caso, los ángeles caídos pueden tener relaciones, porque ¿qué no tienen cuerpo? ¿Ok? Pero lo que observamos en la palabra es que sí. ¿Por qué? Porque se presentan corporalmente en ocasiones. Aparecen con un cuerpo. Por ejemplo, justo antes del juicio de Sodoma, no sé si se acuerdan ustedes, pero en Sodoma, que era una ciudad llena de pecado, se acercan dos ángeles buscando a Lot. Y estos dos ángeles, cuando los observan el resto de las personas de esta ciudad, quieren tener relaciones con ellos y les dicen a Lot, sácalos para que los conozcamos, que es esta palabra que es un eufemismo, básicamente es una palabra que está en vez, en el lugar de otra palabra, que aquí está haciendo referencia a las relaciones sexuales, ¿sí? Los conozcamos, que tengamos relaciones sexuales con ellos, ¿no? Entonces, está diciendo que, que quieren en este caso los ángeles, más bien que quieren los hombres tener relaciones con los ángeles, ¿no? Entonces estamos viendo lo mismo en Génesis 6, pero al inverso, ¿no? En Génesis 6 es los ángeles quisieron tener relaciones con ellos, los ángeles caídos, los ángeles corrompidos, ¿sí? Y de hecho también podríamos colocar otros versículos, como por ejemplo, alguno que podría someterse a interpretación y lo podemos observar en algún otro momento, que es por ejemplo 1 Corintios 11:10. No se acerquen ahí, nada más quiero que notemos algo muy rápidamente. Que es, por ejemplo, en este pasaje se observa que dice, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles, ¿sí? Que podría estar haciendo referencia a lo que sucedió en Génesis 6, ¿sí? Podría ser. Ahí podemos tener un poco de dudas, pero hay otros pasajes que sí son todavía mucho más claros, ¿no? Como por ejemplo Judas, y ahí sí acérquense. Judas es un libro muy pequeñito que se encuentra justo antes de Apocalipsis, y en este pasaje se recuenta cómo es que hay ángeles que cayeron, que ángeles que abandonaron su morada en el cielo, eso es, abandonaron el hecho de que ellos, su reino, podríamos decirlo así, pertenece arriba, no aquí a la tierra, ¿sí? Y abandonando eso, se empezaron a entrometer con lo que hay aquí en la tierra, ¿sí? Chequen, Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, haciendo referencia al cielo, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces estos ángeles se diría, ya observando lo que viene en Génesis 6, descienden, abandonan el cielo, tienen relaciones y forman crías en esta tierra y después de eso son encarcelados por Dios, ¿sí? Son encarcelados por Dios, ¿sí? O podemos observar otro pasaje más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Segunda de Pedro 4:2, versículo 4 y versículo 5. Se los leo. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Noten ahí que está haciendo referencia a lo que hizo, a lo que dijo Judas, ¿sí? Cuando Judas dijo, estos ángeles abandonaron su señorío original, vemos aquí en Pedro que fue para pecar. Entonces, abandonaron su señorío original, pecaron, y después de eso, Dios, dice Judas, los guarda en prisiones eternas. Dice Pedro, los arroja al infierno, los entrega a fosos de tinieblas, reservados para juicio. O como decía Judas, para el juicio del gran día. ¿Sí? Entonces, nótese cómo es que se va uniendo básicamente todo lo que está en la palabra aquí, ¿sí? Es algo bastante asombroso, si le estoy bien honesto.
Para mí es bastante asombroso, porque se va explicando cada vez más, ¿no? Vamos a regresar a Génesis 6 y nada más vamos a observar que después de que sucede esto, Dios observa lo que sucedió. El hecho de que los ángeles vinieran, se metieran con las mujeres y tuvieran crías como algo que es digno de juicio. ¿Qué dice Génesis 6:3? Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Ok, noten, está diciendo el Señor básicamente, yo voy a juzgarlos. ¿Sí? Y sitúa un periodo de tiempo. Por aquí está haciendo referencia básicamente, no voy a seguir soportando esto mucho más. Solamente lo voy a soportar 120 años más. ¿Sí? Y después de eso que iba a venir el diluvio. ¿Sí? Ojo, noten que ahí estoy interpretando a la parte de sus días, serán 120 años, no como que está haciendo referencia a que la vida del hombre es acortada a 120 años, ¿sí? Sino a como aquí iba a pasar 120 años y después iba a ser el diluvio. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que el hombre y su vida todavía no eran acortadas 120 años, aún para el periodo de Abraham, porque Abraham vive 175 años, me parece, ¿sí? Isaac, Isaac vive 180 años, Jacob vive 147 años, ¿sí? Y todo eso se encuentra dentro del mismo libro de Génesis. O sea, no es posible que el autor que está escribiendo el libro hubiera dicho básicamente, van a ser acortados sus días a 120 años y después va y nos coloca a todos los personajes principales con más de 120 años, ¿sí? Más bien está haciendo referencia a que iban a pasar 120 años, que eso ya nos va a colocar algo bastante importante cuando lleguemos a Noé, porque está mostrándonos en este caso que cuando Noé estaba predicando para decirles a las personas que llegaran al arrepentimiento mientras construía su arca, no fue por poco tiempo, tampoco. Estuvo predicando constantemente y la gente no volteaba, la gente no hacía caso a que venía el juicio de Dios inminente, ¿sí? Pero ya regresando a nuestro pasaje en Génesis 6, observamos entonces que es algo malo que los seres celestiales tengan crías con las personas de la tierra, no con los hombres. ¿Por qué? Versículo 4 nos responde, porque en el versículo 4 se observa que de esta relación de ángeles con mujeres surgen otros seres, seres que son llamados los gigantes, que es la palabra nefilín, ¿ok? Se les voy a anotar, nefilín. Noten, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Sí? Quiero que noten varias cosas acerca de ellos. La principal se las doy desde este momento. Noten que estos seres que están surgiendo, que para Dios son dignos de juicio, porque eso es lo que comentó el versículo pasado en el contexto en el que estamos, para todo el mundo fueron vistos como hombres de renombre, como héroes, ¿ok? Porque eso nos está diciendo algo que está sucediendo aquí. Básicamente lo que está sucediendo es que estos seres que surgen están apoyando en ser como los líderes de las naciones, en ser los héroes de los cuales se basa la forma en la que van a actuar todos los demás. Porque el héroe se convierte en la influencia de todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, se observa en un escrito llamado el Épico de Gilgamesh, que igual y alguno de ustedes ya ubica, se observa que hay un personaje que se llama Gilgamesh, que es muy probable, dicen los académicos, y yo creo más con todo lo que estamos viendo ahorita, que es cierto, que es un héroe de la antigüedad.
sea, un héroe histórico, o sea, no es un personaje creado ficticiamente, ¿no? Sino es un héroe histórico, que estaba en Mesopotamia. Y este hombre, Gilgamesh, se escribe que era parte humano y parte de ascendencia divina. Y ustedes observan las imágenes que se colocan de él y se observa como un gigante que sostiene un león con sus propias manos, ¿sí? Que puede hacer cosas maravillosas, básicamente, ¿sí? Otra vez, como lo estaban observando en este tiempo, como héroes o como hombres de renombre, ¿sí? Y está llevando una civilización lejos de Dios, ¿sí? Entonces quiero pensar que están notando el punto, ¿no? Estos hombres, aunque son vistos bien por el mundo, estaban guiando a las personas lejos de Dios, ¿sí? Porque los ángeles caídos, teniendo relaciones con mujeres, con un corazón que es enemistad, que tiene enemistad contra Dios, dan como resultado una descendencia de hombres que van en contra de Dios. Y eso creo que se nota bien en lo que observamos en este versículo 4, porque de este versículo 4 se dicen tres cosas al menos de estos hombres de renombre, ¿sí? ¿Qué se dice? Primeramente se dice que son gigantes, porque esta palabra nefilín, aunque no es lo que significa como tal, y la palabra que aparece como gigantes ahí no está tan bien traducida. Nefilín lo más probable es más bien que en vez de significar gigantes, signifique caídos, ¿sí? Haciendo referencia al hecho de que sucedió a través de la relación de seres celestiales que cayeron, ¿sí? Seres celestiales que cayeron, que aparte de eso pecaron, que es otra forma de caída, ¿sí? Y por eso es que surgen estos hombres, ¿sí? Entonces, nótese, primeramente, que la palabra nefilín ya nos está diciendo, son seres caídos, ¿sí? Estos hombres de renombre para el mundo, para Dios son seres caídos, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué dice gigantes nuestra traducción? Dice gigantes porque cada vez que se menciona esta palabra, se hace referencia a su gran altura. O se observa más bien en algunas ocasiones que estos hombres son de gran estatura. Por ejemplo, en un pasaje que está seguido en números, se les describe de la siguiente forma. Chequen, yo se los paso. Números 13, 32 al 33. Dice, dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido. Está haciendo referencia a cuando fueron a observar la tierra prometida, los espías, y cuando regresan le dan un mal informe a los israelitas y les dicen, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres, aquí va, de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, Nefilín, ¿sí? Y cierra en paréntesis, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Nefilín, otra vez. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Entonces está diciendo, estas personas son gigantes, son de gran estatura, ¿sí? Y estas personas no podemos entonces, dicen ellos, no podemos luchar contra ellos. Entonces la primera cosa que se observa de ellos es que son gigantes, ¿ok? En el pasaje. Lo segundo que se observa es que son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ojo, noten, como se está viendo que estos son enormes, gigantes, se toma a ellos como gobernantes en algunos casos, ¿no? Se les toma como guerreros que estén guiando a la victoria, ¿no? Se toma entonces básicamente lo siguiente, que si recordamos nosotros que Génesis fue escrito en un momento en el cual muchas culturas creían tener de gobernantes a hijos de dioses, o tenían héroes que decían que eran descendientes de los dioses, que estaban completamente errados, ¿sí? Y ellos celebraban a estos seres, pero
delante del orden de Dios, no venían de dioses. Sí venían de ángeles, pero no venían de dioses. Y estaban haciendo un mal porque esos ángeles abandonaron y pecaron, ¿sí? Abandonaron su lugar celestial. Y a pesar de que les ganan batallas, están como caídos delante de Dios, ¿sí? Entonces observa aquí, eran considerados héroes en la antigüedad, hombres de renombre, y delante de Dios eran todo lo contrario, ¿sí? Y se observa un tercer atributo de ellos, y este es el último que vamos a observar ahorita, es que también existieron después. ¿A qué me refiero? Chequen Génesis 6, versículo 4. Quiero que noten que dice este pasaje que también existieron después. ¿Después de qué? Después del diluvio. También existieron después, muchos años después, incluso de que los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? Cuando estaban yendo a la tierra prometida, seguían existiendo. Y aún después de que la conquistan, siguen existiendo. Chequen qué dice el versículo. Dice, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, ¿sí? Aún con el juicio del diluvio, siguen existiendo los gigantes, ¿sí? ¿Ok? Y ustedes observan las escrituras y vemos que aparecen una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Aparecen constantemente. Yo les voy a leer rápidamente unos versículos para que vean cómo es que aparecen constantemente, ¿sí? Aquí sí van a tener que observar por completo el chat porque sí son varios versículos, amigos. Y aparte de eso, porque no, como tal, no quiero explicar los versículos, nada más quiero que veamos unas partes de ellos, ¿no? Chequen, por ejemplo, dice Deuteronomio 9, versículo 1 y 2. Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Ok. Si recuerdan el pasaje pasado que leímos, decía que los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y aquí está diciendo, van a ir con los hijos de Anac, ¿sí? Deuteronomio, justo antes de que entre la tierra prometida Josué, ¿sí? Se dice en Deuteronomio 2, 11, 10 y 11, antes habitaban allí los emitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos. ¿Quiénes son los anaseos? Parte de la raza de los gigantes. Y aquí está diciendo ahí los semitas, que también son parte de la raza de los gigantes, porque son iguales a ellos, ¿sí? Como los anaseos, versículo 11, ellos también son considerados gigantes, que ahí es la palabra Refaim, ¿sí? O chequen Deuteronomio 3, 10 y 11. Noten que ya se nos han dicho que hay varios grupos de estos, ¿no? Deuteronomio 3, 10 y 11. Todas las ciudades de la meseta, todo Galat y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro, está en Rabá, la ciudad de los amonitas. Tenía 9 codos, es 4 metros de largo y 4 codos, 1.6 metros de ancho, según el codo de un hombre. Tenemos también ahí a un gigante de Basán que también está existiendo en este tiempo, ¿no? Se observa también después que Josué entra a la tierra prometida y va en contra de gigantes, ¿sí? Que, bueno, ya se ha dicho que existen, ¿no? Pero aquí la parte importante que quiero que noten es que cuando está hablando acerca de Josué, se observa que Josué va y quiere exterminar a todos y está exterminando a todos los gigantes. De hecho, lo logra en todo Israel, pero se nos dice en el libro de Josué, al final de Josué 11:22, que quedaron algunos gigantes en Gaza, en Gat y en Ashdod.
y en Asdod, perdón. Y si ustedes notan, cuando se habla de Goliat, el que peleó contra David, se dice que Goliat era de Gat. O sea, uno de los pueblos donde quedaron gigantes, de ahí venía Goliat. ¿Sí? Entonces Goliat también era uno de los descendientes de estos ángeles caídos, ¿no? Entonces noten, hermanos, que continúan impactando después de un buen rato a los israelitas. ¿Sí? Ahora, quiero que terminemos, porque si notan, hasta ahorita hemos estado yendo un poquito lejos de nosotros, ¿no? Nos hemos quedado hasta la parte de qué es lo que sucedió históricamente. Pero quiero que terminemos con unas palabras de cómo es que esto impacta la forma en la que tú y yo tenemos que ver el mundo. ¿Sí? Por aquí lo que estamos observando nosotros, básicamente es de dónde surgió la influencia malvada para todas las culturas del tiempo de Génesis, para las culturas que rodeaban a Israel en el tiempo en el cual ellos llegaron a conquistar la tierra prometida. ¿De dónde surgió? ¿Surgió del interior de sus corazones malvado? Claro que sí, pero también surgió de una interacción que hubo con seres celestiales que de forma constante se quieren meter en las cosas de los hombres e influenciar para mal, porque siendo enemigos de Dios, ellos no se cansan solamente con ir en contra de Dios por sí mismos, sino que quieren que nosotros vayamos en contra de Dios. ¿Sí? Y observamos aquí, son bien vistos por el mundo. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios a través de estos pasajes de Génesis. Lo que quería en su momento era que se destruyera la idea de que estos en verdad son descendientes de dioses, que se destruyera la idea de que la influencia que ellos están dando tenía que ser seguida y que más bien se notara, son gente que se rebeló en contra de Dios y de ellos y su mezcla con los hombres surgen más gente que se rebela en contra de Dios. Y a pesar de que lucen tan bien, no significa que lo están, ¿sí? Y yo les comentaba, en este caso, que el día de hoy sucede algo muy similar, ¿sí? No les digo que el día de hoy existan gigantes, porque eso podría ser que más bien ya se acabó, ¿sí? Pero la influencia sigue ahí, ¿sí? La influencia sigue ahí. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? O sea, Pablo estaba diciendo básicamente, el día de hoy está muy fuerte la influencia de los seres celestiales, guiados por Satanás. ¿Sí? Sigue existiendo el día de hoy y a veces nos queremos cerrar nosotros a eso. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que el día de hoy esto es una realidad. El día de hoy, lo que observamos nosotros en la cultura, las canciones, las películas, los libros, los comentarios, están influenciados por estos seres celestiales. Y sería un error que no fuéramos con cuidado nosotros a esta cultura y que no nos diéramos cuenta que lo que hay en este mundo no necesariamente está de acuerdo con Dios. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Se menciona de forma constante estas ideas. En 1 Timoteo se dice que hay doctrinas de demonios que funcionan el día de hoy. O sea, el día de hoy la gente aprende enseñanzas que vienen parte de demonios. Se nos dice también en la escritura que los demonios son los que estuvieron atrás de las religiones y de toda creencia que nos aleja a nosotros de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermanos, el día de hoy, porque básicamente así queda la conclusión. El problema de la humanidad se inicia por dos rebeliones, la rebelión humana y la rebelión divina. Hay fuerzas espirituales que obran el día
de hoy.